En esta charla vamos a hablar sobre los instrumentos de recolección de datos. Una vez que se ha planificado la investigación, se han definido objetivos y variables, el diseño del estudio y de muestreo, se procede a buscar los medios idóneos que permiten recolectar esos datos. Y en ese proceso en el cual se está diseñando un instrumento de recolección de datos, se parte de que ya están bien definidos los objetivos de la investigación o del experimento. Si ya están bien definidos los objetivos de la investigación, también ya se ha hecho la operacionalización de las variables. Por eso están definidas las variables y la población de interés. Y entonces se empieza a pensar en cuáles van a ser los procedimientos para recolectar y medir los datos. Por ejemplo, el método de muestreo, el tamaño de muestra, el instrumento de medición. Pero dentro de todo lo que está ahí no aparece, por ejemplo, dónde se van a recolectar los datos. Eso es muy general, ¿no? Y eso se hace antes de crear un instrumento de medición de datos. Cuándo se van a recolectar los datos, en quiénes. Todos esos procedimientos que ahí van criterios de inclusión, definiciones de caso, unidad de análisis de muestreo. Todo eso, pues, una vez ya está hecho, se empieza a pensar en el instrumento de medición. Se pueden realizar algunos borradores y para ello algunos software cuentan con, por ejemplo, la capacidad de diseñar instrumentos de recolección de datos. Tal es el caso del software que se llama EpiInfo, que presenta una especie de canvas o lienzo donde uno puede ir escribiendo cada una de las variables, sí, posicionando en un espacio físico bidimensional cada una de las preguntas y haciendo divisiones por secciones si es que eso corresponde. Podemos tomar pues, simplemente una hoja doble oficio y ahí empezar a hacer nuestro croquis del instrumento de recolección de datos. A veces no pensamos en cosas tan sencillas como esas que nos pueden servir para delimitar el espacio, el diseño, porque también es importante no solo que estén todas las variables, sino en la forma en la que están las variables, ya sea ordenadas de acuerdo a los objetivos y por otro lado que su ubicación dentro del instrumento no sea difícil y hasta cierto punto pues también lograr la estética. Entonces determinar las técnicas idóneas para realizar el análisis de datos, eso ya se hace una vez recolectados y procesados los datos. Recordemos algo que es muy importante. Muchas veces usamos estos términos refiriéndonos aparentemente a lo mismo, pero se tratan de dos cosas muy diferentes. Los datos son las observaciones individuales recolectadas a partir de las unidades de análisis. La información es el resultado de analizar esos datos y en ciertos enfoques nos habla de que nos va a permitir tomar decisiones. No siempre ese es un requisito, pero lo que sí es requisito es de que después de que esos datos se han procesado, resumido, eh, analizado, etcétera, podemos entenderlos en conjunto. Y eso es lo más importante. Porque no podemos tomar decisiones si no los hemos entendido en conjunto. Este es un ejemplo de conteo de linfocitos TCD4. Ahí están entonces los datos de 75 pacientes con VIH. Y aquí están sus linfocitos TCD4, que son células que son afectadas directamente por el virus. ¿Ya? Y estas van decreciendo conforme avanza la enfermedad, lo cual hace de que la función inmunológica de estas personas disminuya y por lo tanto sean más susceptibles a infecciones que otras personas que no presentan una inmunodepresión no las van a tener.
Ya, y un aspecto importante es de que los pacientes que tienen menos de 200 CD4 requieren recibir un tratamiento antibiótico preventivo. Este no va a ser para curarlos, este es para prevenir ciertas infecciones como una neumonía por un hongo, que es una neumonía sistémica, y otra enfermedad llamada toxoplasmosis. Ahí sí estamos hablando de tomar decisiones, porque sabemos de que en este conjunto de datos 19 de los 75 pacientes requieren de ese tratamiento profiláctico. Ya aquí tenemos otras cantidades de pacientes que tienen otras características que en el pasado servían para decidir quiénes empezaban tratamiento antirretroviral y quiénes no. Ahora pues todos estos pacientes, una vez estén diagnosticados, van a recibir tratamiento antirretroviral independientemente de su nivel de CD4. Entonces no olvidemos que datos e información no es lo mismo. Recolectar datos implica 3 actividades estrechamente vinculadas entre sí. Seleccionar un instrumento de recolección de datos, aplicar ese instrumento o método para recolectar datos y preparar observaciones, registros y mediciones obtenidos para ser analizadas. Aquí, pues aunque no esté implícito, puede haber una etapa o subetapa en la cual el instrumento se ensaya. Y a eso se refiere con el término evaluación piloto, muestra piloto, ¿ya? Es en el asunto en el que el instrumento mismo puede cambiar durante el proceso de investigación antes de ser aplicado definitivamente a la muestra. Los formatos desarrollados para la recolección de datos deben de presentarse en anexos, si estamos hablando del protocolo. Si es necesario, debe explicarse cómo se elaboraron estos formatos y podrían incluirse la guía sobre cómo diligenciarlos y el proceso de entrenamiento a los recolectores. Esto tiene que ver con la ficha técnica. Si no han escuchado sobre ficha técnica de un instrumento, es un documento pues, de pocas hojas o de poca extensión, en el cual se indican las instrucciones generales de aplicación del instrumento, cuánto más o menos de tiempo tarda el instrumento en administrarse, cuántas preguntas tiene, aunque pues, ahí aparezcan todas en el instrumento, ahí se resumen esas características. Y a veces hay otros detalles más complejos. Ver si creo que suena tu micrófono. Por otro lado, recolectar datos implica realizar mediciones. Cuando se hacen estas mediciones hay 3 posibles explicaciones para la respuesta obtenida. La respuesta es incorrecta debido a la introducción de errores sistemáticos, es decir, los sesgos. Es incorrecta por culpa de un error proveniente de la variación aleatoria. Ese es el error que no se puede controlar. El sesgo sí se puede prevenir. Y bueno, también se puede prevenir el error aleatorio, eso es otra cosa. Eso podría tratarse con pruebas estadísticas, pero en general eso no se puede prevenir. O la respuesta es correcta y está libre de sesgos y de la menor variación aleatoria. Otros aspectos incluyen pues la precisión, la repetibilidad. No es solo eso, ahí solo estamos hablando de un término que es exactitud. La variación aleatoria afecta la precisión de las mediciones y el sesgo la validez de estas, que es la exactitud. Y esto ya lo vimos, los diferentes tipos de variables que son cualitativas o cuantitativas y sus escalas de medición nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Las variables duras y blandas también ya hablamos de ellas, que las duras eran aquellas que se cuentan con mediciones más objetivas, son mediciones predictivas, poca influencia por pensemos por aspectos subjetivos, etc. Y las variables blandas, todo lo que no cuenta con esos aspectos de las variables duras. Es importante indicar que las fuentes de variación en la medida de una variable pueden ser el sujeto o
fenómeno que se está midiendo, el instrumento utilizado para medir y el observador que realiza la medición. Entonces, el instrumento siempre lo relacionamos con, por ejemplo, instrumentos que no estén bien calibrados, pero va más allá de eso, porque cuando nosotros estamos midiendo otras cuestiones subjetivas como la calidad de vida, debemos saber si ese instrumento tiene una validación, por ejemplo, que asegure que las personas de nuestro contexto las van a entender, ya sea porque yo haga esa evaluación en un contexto donde el nivel socioeconómico de los usuarios sea bajo o su educación académica, o simplemente porque hay diferencias de lenguaje. No es lo mismo un instrumento, digamos, validado en España y, por ejemplo, en personas de nivel medio a nivel alto, que se administre ese también en Guatemala con personas de nivel medio y a alto, pero que obviamente hay diferencias culturales y de lenguaje, ¿ya? Entonces, dependiendo de las variables que se están midiendo, así podría ser todos los posibles deficiencias del instrumento que estamos utilizando. No pensemos solo en instrumentos físicos. El observador ocurre lo mismo. En el caso de equipo, por ejemplo, usar una balanza de bioimpedancia, la persona pues debe estar entrenada para eso. En el caso de instrumentos psicométricos es muchas veces más difícil, ¿ya? Porque si bien en esos ya sea que hay cierto uso en menor o mayor medida de la tecnología, la persona debe de conocer el instrumento y saber hacer las preguntas. No solo es preguntar con un tono adecuado, qué sé yo, leyéndolas adecuadamente, sino que también debe conocer el contexto de las personas que va a entrevistar. Muchas veces para esos fines hay preguntas que no se pueden realizar de la misma manera con todas las personas. Sin embargo, el observador debe tener la capacidad de saber que está preguntando lo mismo, y eso es muy complicado. El sujeto o fenómeno medido pues es lo único que no cambia, ¿no? O sea, está ahí, ahí está el sujeto. Pero los instrumentos van a depender de la variable que se mida y también el observador, ¿no? Entonces van a haber diferentes posibles dificultades dependiendo del tipo de variable que se está midiendo, tanto para el instrumento como para el observador. Los cambios que provienen del sujeto medido pueden reflejar la variabilidad de los elementos de un conjunto, es decir, la variabilidad interindividual o la variabilidad intraindividual, es decir, la variabilidad entre diferentes sujetos o la variabilidad de la variable de interés, valga la redundancia, en diferentes momentos, ¿ya? Entonces, una hormona que puede variar de ciertas horas a otras, o es una medición que obviamente va a ser diferente, por ejemplo, el peso, la talla o cualquier otra cosa, entre diferentes sujetos. Los instrumentos tienen limitaciones para medir los fenómenos y discriminarlos. Y esa es la capacidad discriminativa. El observador tiene propias limitaciones y prejuicios cuando utiliza el instrumento de medición e interpreta las observaciones. De lo que les hablaba del observador también se me olvidó decirles que anteriormente, que muchas veces esa toma de decisiones hace que hayan sesgos, ¿ya? Entonces, más adelante vamos a ver los sesgos que ocurren en las encuestas, que es donde se puede observar que las limitaciones del observador, que tienen que ver con su educación, con su comprensión, sus prejuicios, ¿ya? Pueden agregar sesgos a la investigación, específicamente sesgos de medición. Y la función de cualquier instrumento de recolección de datos es obtener la información requerida para permitir que el investigador responda a los objetivos de la forma más precisa, no solo responder.
Obtener datos precisos implica conseguir las respuestas más exactas, de modo que un objetivo esencial en la redacción del cuestionario es ayudar a los encuestados a proporcionarlas. La manera de escribir las preguntas afecta estos procesos, ¿ya? Y es aquí donde ya empezamos a hablar de sesgos de información. Estos son sesgos de información, al igual que el redactar bien o mal las preguntas, al igual que el entrevistador tenga problemas para entrevistar a las personas. Siguen siendo sesgos de información. Entonces ahora vamos a hablar un poco de esos instrumentos, de cómo pueden clasificarse. La primera es la ficha técnica, que no se requiere de la interacción con las personas, pues se llena a partir del historial clínico, de informes de laboratorio, informes de imágenes, reportes y de servicios. Entonces, una vez sean muestras, datos que se recolectan de un exclusivamente de un informe de laboratorio, de una papeleta o historial clínico, eso es una ficha técnica. Así como que si estamos trabajando con animales, es una ficha técnica. Pero cuando estamos trabajando con personas, entonces ahí ya se toman en cuenta estos tres tipos de instrumentos. El cuestionario, que en general se autoadministra por la persona que va a ser entrevistada. La encuesta, que puede tener más de 20 preguntas, exige la presencia del investigador. Y esto es relativo, esto de 20 preguntas, 5 preguntas, eso es relativo, eso tal vez no sea tan importante. Lo importante es de que a veces la complejidad, y pues obviamente también puede ser la extensión, la cantidad de preguntas, ahí se requiere que haya un investigador, como es el caso de los censos, ¿no? Que utilizan encuestas. Pero pues para otros autores puede ser lo mismo un cuestionario, una encuesta. Entonces eso no debe de causarnos tanto problema. Lo importante es tener en cuenta que cuando nosotros tenemos una gran cantidad de preguntas, una complejidad para esas preguntas, definitivamente, o para quién va dirigido eso, se requiere o no de la presencia del investigador. Entonces se le llaman a los cuestionarios aquellos que generalmente los puede llenar por sí mismo una persona. La entrevista, esta pues es una comunicación interpersonal. Y aquí solo estoy hablando de que puede ser estructurada o semiestructurada, pero realmente hay muchos tipos de entrevistas. Lo que sucede es de que esas se usan generalmente en la investigación cualitativa. Pero aún así en la investigación cuantitativa eh, tenemos entrevistas con preguntas abiertas y cerradas. Al ser investigación cuantitativa se prefieren preguntas cerradas, pero vamos a ver las ventajas de las preguntas abiertas. Y otra forma de clasificar las entrevistas es que les dicen a profundidad, o las que no son a profundidad. Las que son a profundidad indagan sobre los aspectos que se están investigando. No solo se está esperando la información que uno tiene planificado investigar. Una de las tantas preguntas de esa entrevista puede hacer que surjan nuevos temas. Eso es lo que le llaman la entrevista a profundidad. Y el decir estructurado o semiestructurado es de que ya estén ahí las preguntas hechas, ya sean abiertas o cerradas, eso no importa, la cosa es de que ya están ahí todas las preguntas. Los semiestructurados de que solamente están ahí los temas, y los temas se van a ir preguntando de acuerdo a cómo quisiera la persona realizar la búsqueda de esos datos. Yo les voy a poner ahí un ejemplo de algunas entrevistas. Cuando se habla de cuestionarios, se refiere a aquellos instrumentos para evaluar actitudes, creencias, comportamientos o atributos. Los cuestionarios también tienen que ver con lo psicométrico, ¿ya? Entonces no se dice una encuesta de calidad de vida. Se dice generalmente un cuestionario de calidad de vida. Un cuestionario de aptitudes, un cuestionario de evaluación del cociente intelectual, un cuestionario sobre la satisfacción. Estamos de acuerdo también que ahí se utiliza esa palabra cuestionario. Aún así se requiera que haya la presencia del investigador. Por eso les digo que a veces el término cuestionario encuesta es ambiguo de acuerdo a su extensión. Pero ahí ya están las ideas. Y muchas veces uno utiliza las palabras, los verbos más bien, de forma general. Por ejemplo,
Si uno dice voy a utilizar un cuestionario para evaluar la calidad de vida, estamos de acuerdo que es un cuestionario. Pero al escribir sobre los procedimientos uno utiliza la palabra se entrevistó a las personas o se entrevistará, ¿ya? Pero eso no importa. Lo que importa es tener una idea clara de cuál es el mejor instrumento. Estas solo son algunas concepciones. Ustedes pueden consultar diferentes libros y sobre todo de épocas dispares y se van a dar cuenta que no hay un consenso en cuanto a estas cosas. Solo les dejé algunas ideas. Otra forma de clasificar los instrumentos es de acuerdo a la utilidad. Por ejemplo, los discriminativos discriminan entre individuos respecto a una dimensión seleccionada. Estos son los que no usan un patrón de oro. Estos serían todos esos instrumentos de calidad de vida, de depresión. No hay un patrón de oro para evaluar esas variables. O no se usa simplemente. Pero la mayoría de esos son discriminativos. Discriminar a una persona que tiene depresión de otra que no tiene. Para eso sirve. Los predictivos intentan predecir la pertenencia del sujeto a una o varias categorías definidas. Usan un patrón de oro. Y estos tienen que ver más con las escalas médicas. Por ejemplo, una escala para predecir de la que hablamos, el Child-Pugh, el pronóstico del paciente, ¿ya? Entonces, el patrón de oro, lamentablemente, ahí es el tiempo en el que va a morir esta persona, o que va a tener ciertas características clínicas relacionadas con su muerte. Esos tienen muchas veces que ver, como les digo, con que haya una forma más objetiva de medir el fenómeno que se desea evaluar. Y las escalas, como escalas de Apache, una escala para predecir prematurez, por ejemplo, si se creara a partir de longitud cervical y de otras características, sí van a tener en el futuro un patrón de oro, ¿ya? Entonces, si por ejemplo nosotros utilizamos una escala para predecir el riesgo de ulceración en una persona que está postrada porque está en una unidad de cuidados intensivos, no se está moviendo, hay que estarlo moviendo, pero aún así tiene riesgo de úlceras. De acuerdo a sus características, existen escalas para saber si este paciente va a presentar úlceras. El patrón de oro sería que el paciente en determinado tiempo desarrolle o no una úlcera. Una vez no se haya realizado una intervención basada en el resultado que me da esta escala para riesgo de úlceras. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Ok. Instrumentos evaluativos. Los instrumentos evaluativos evalúan la magnitud de cambio en el tiempo en una dimensión o categoría de interés. Estos pues pueden ser una combinación a veces de discriminativos o predictivos. Lo importante es más bien la utilidad. Y las preguntas abiertas, bueno, entonces ya estas, como les digo, pueden ser parte tanto de encuestas como de cuestionarios. Pueden hacerse en investigación cuantitativa o cualitativa. Pero las ventajas que tienen es que estimulan el pensamiento, sirven para explorar el tema y obtener sugerencias, depende más de la memoria de la persona, son útiles para preparar preguntas cerradas. En fases piloto pueden realizarse ese tipo de preguntas. Las desventajas es que requieren que la persona sepa escribir si son cuestionarios, pero igual todo eso se puede grabar y qué sé yo. Y con la tecnología, ahora esto parece más sacado de un libro de muestreo de los años 80, que de hecho así fue. Algunas de esas ideas son válidas hasta este momento, pero pues para algunas personas puede resultar difícil crear, articular, redactar lo que piensa. Dejémoslo de redactar, simplemente expresar. Hay personas que en realidad es muy difícil que sepan expresarse, ¿ya?
Entonces uno pregunta alguna opinión y qué sé yo, pues estas personas están acostumbradas únicamente a responder a preguntas concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿a usted le gusta el chocolate? Sí o no, ¿ya? Pero algo tan sencillo como preguntarles qué es lo que más le gusta del chocolate. A veces es difícil que nos respondan algunas personas. Pero bueno, el análisis estadístico de los datos es difícil, eso es cierto. Aunque, pues también volviendo a nuestro contexto, existen software como Atlas TI que nos permite realizar ese tipo de análisis. Que lo sepamos usar, eso es otra cosa. Algunas respuestas pueden ser difíciles de leer o ininteligibles, pero eso se corrige con la validación de las preguntas. Entonces vamos a hablar más adelante de eso. Puede haber respuestas incompletas o irrelevantes. Eso también, ¿verdad? Estamos preguntando algo y nos responden otra cosa. O algo irrelevante. Y las preguntas cerradas, entonces aquí se deduce que son susceptibles a análisis estadístico y presentación gráfica. Fácil de hacer todo eso. Sobre todo si contamos con software, por ejemplo como el SPSS. Si nuestra hoja de datos está eh, pues tiene una conexión directa con el análisis de datos. Se puede determinar el grado de compromiso, la intensidad de respuesta, la frecuencia, son más fáciles de interpretar que las respuestas abiertas. La elaboración de la base de datos tiene menores dificultades. Se limita la posibilidad de obtener respuestas diferentes a las formuladas, es una desventaja. La pregunta que tiene respuestas prefijadas debe ser más cerrada, limitada y precisa, lo cual puede hacer parecer matices o aspectos diferentes. Pueden limitarse o dejar de percibirse aspectos importantes de la problemática. Entonces, eso sobre todo, de que se requiere tener un conocimiento previo, una revisión extensa. Y yo pensaría que, como les he dicho en otras clases, el marco teórico ya debería desaparecer de los protocolos de investigación. Pero lo que no debería de desaparecer es la revisión bibliográfica exhaustiva que ha hecho una persona. Y en todo caso yo les comento que en su ausencia podría hacerse un estado del arte. El estado del arte va a indicar cuáles son todos esos aspectos que deberían de preguntarse y por lo tanto cuáles son los posibles resultados que podrían obtenerse. Y veamos los tipos de instrumentos o formas de hacer mediciones. Aquí solo hay algunas, porque de hecho hay una gran cantidad. Y dependiendo del área donde se trabaje, así van a ver. Por ejemplo, en marketing hay toda una ciencia acerca de los instrumentos que pueden utilizarse. La escala de Likert es esta que tiene, entonces, es una variable ordinal. Y siempre debe recordarse, como hemos discutido, por ejemplo, con Percy, que es una variable ordinal. Y por lo tanto, si bien se codifican en números como 1, 2, 3, 4 y 5, esos nunca van a ser números y por lo tanto no tiene sentido realizar medias y desviaciones estándar de cada una de esas preguntas. Y todavía es discutible si tenemos, por ejemplo, 5 preguntas de Likert, utilizar esos como números y sumarlos porque son variables ordinales. Y recordemos en la clase de operacionalización de variables, y pueden ver el video que acabo de subir donde está más claro todo, dicen que esas operaciones aritméticas no se pueden realizar con variables ordinales. Entonces lo más adecuado y lo que he hecho en algunas ocasiones y que pues no ha sido aceptado, pero considero yo que es lo más racional, es si tengo 5 preguntas de Likert, entonces voy a calcular la mediana de esas 5 escalas de Likert. Eso está hablando de una medición más adecuada para este tipo de variables donde no hay una distancia específica entre el grado 1 y grado 2, porque eso es subjetivo. O sea, realmente no existe si esto es estoy muy enojado, me da igual, estoy contento y estoy muy contento. Entonces, ¿qué distancia hay entre muy contento y contento? ¿Es lo mismo para todas las personas? Definitivamente no. Esos no son números. Por lo tanto, yo también cuestiono el hecho de que en esas escalas sea una sumatoria.
de esas puntuaciones. Bueno, y lo mismo para los instrumentos de evaluación, ¿verdad? Tengo la misma idea de que eso de estar sumando que el 100% de, lo, de la evaluación, eso no debería hacerse. Bien, entonces aquí tenemos un ejemplo de otro tipo de escalas, ¿ya? Que se conocen como diferenciales semánticos, ¿ya? Las personas ubican acá espacialmente las puntuaciones en una escala que va de 1 a 7. Pueden haber medios electrónicos, o sea, digitales, más complejos, donde esté acá un área y la persona simplemente señale, ponga por ejemplo su huella digital en el área donde considere más adecuado, sabiendo que esto es la menor puntuación y hasta la mayor. Y ahí se pueden obtener puntuaciones incluso que son de tipo, digamos, continuas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, a que para mí esas siguen siendo variables ordinales. La escala de Goodman. Se escoge un número relativamente pequeño de frases que expresan una actitud favorable o desfavorable hacia un tema y que están redactadas de tal manera que quien está de acuerdo con una de ellas también lo está con las anteriores. Entonces, como les digo, estas se utilizan bastante en marketing. Y ahora veamos las características de los instrumentos. Deben de ser adecuados para el problema de salud que se pretende medir, ser válidos en el sentido de ser capaces de medir aquellas características. La validez es que lo que uno está utilizando para medir sea lo adecuado para poder medir lo que quiere. Ser fiable, preciso, es decir, con un mínimo de error de medida, sensible, que sea capaz de detectar cambios que pueden haber a través del tiempo, delimitar claramente sus componentes. Esto ya aplica para instrumentos psicométricos, escalas, ¿verdad? En la cual ese fenómeno tan complejo se divide en dimensiones. Si estamos hablando de inteligencia, podría ser inteligencia espacial, inteligencia lingüística, incluso inteligencia musical o visual, lo que sea. De manera que cada uno contribuya al total de la escala de forma independiente. Y eso se llama validez de constructo. Para ello se utilizan técnicas estadísticas como podría ser el análisis factorial, que es un enfoque el más utilizado, pero existen otros enfoques mucho más complejos. Estar basados en datos generados por los propios pacientes, ser aceptado por pacientes, usuarios, profesionales o investigadores. ¿Ya? Y ahí también está la comunicación que se tiene, la aceptación, no desatender los aspectos sociales. Si estoy evaluando, eh, pues posiblemente un instrumento de cociente intelectual, pues hay que tomar en cuenta ciertos aspectos culturales y debería de validarse. El lenguaje, o sea, hay instrumentos validados en Guatemala para atender a todas esas idiomas que le llaman, ¿no? A tantos que hay aquí en Guatemala, pues definitivamente no lo sé. Pensaría que no. Yeah. Cuando se formulan cuestionarios es importante cerciorarse de que los datos obtenidos de ellos reflejan información confiable y válida. La confiabilidad es el grado con el que las mediciones están libres de varianzas debidas a errores aleatorios. Es asegurarse que las puntuaciones del cuestionario reflejen fielmente la dimensión subyacente. Esto también se le llama fiabilidad y muchas veces se explica con que tengamos evaluaciones consistentes, que no se afecten por errores aleatorios, como dicen, pero pues de ahí vamos a hablar más adelante con mayor detalle. La validez es el grado con que la información de apoyo sustenta las inferencias hechas a partir de las puntuaciones derivadas de las mediciones o el grado hasta el cual la escala mide en efecto lo que tiene propósito de medir. Entonces, eso es medir lo que se quiere medir. Y de hecho esto es tan complejo de que estas descripciones o definiciones pueden quedarse cortas, porque existen áreas específicas para el estudio de estos dos conceptos, que podrían ser la psicometría, la teoría de la medida, por ejemplo. Son dos enfoques que se encargan de
estos aspectos. Y bueno, entonces existe lo que se conoce como validez de contenido. Esto se relaciona mucho con las investigaciones cualitativas o se relaciona en las investigaciones cuantitativas con aspectos, con pasos que tienen pues, una carga como cualitativa, si lo podemos decir así. El cuestionario elaborado y por lo tanto los ítems elegidos son indicadores de lo que se pretende medir. Se trata de someter el cuestionario a la valoración de investigadores y de expertos que deben juzgar la capacidad de este para evaluar todas las dimensiones que deseamos medir. Ahí podríamos pensar de que no se utilizan técnicas estadísticas, que simplemente es que una persona experta en el tema va diciendo, creo que aquí te hace falta considerar otro aspecto. Por ejemplo, en la calidad de vida, dice, alguien desarrolló un instrumento para calidad de vida de pacientes con cáncer. ¿Ya? Entonces empiezan a hablar cuestiones como síntomas, efectos adversos del tratamiento. Pero de pronto a alguien se le ocurre y dice, yo considero que en este instrumento de calidad de vida deberías de estar hablando también de aspectos espirituales, porque posiblemente estas personas valoricen aspectos espirituales al creer de que es muy probable que fallezcan. Y entonces eso es un ejemplo de validez de contenido. Ya, pero pueden haber algunas técnicas como lo que les expliqué en la clase esta de eh, la penúltima clase de estadística, los que estuvieron, que a veces se hacen, por ejemplo, evaluaciones de la concordancia, que si los evaluadores coinciden entre sí en su apreciación. Eso tiene que ver con otros aspectos que vamos a ver más adelante, pero a veces podrían aplicarse técnicas también a la validez de contenido de ese tipo. La regla básica es recoger tantas variables como sean necesarias y tan pocas como sea posible. Entonces, si se dan cuenta, aquí también en validez de contenido pueden utilizarse técnicas como la operacionalización de las variables y la matriz de coherencia. En concordancia, el diseño del instrumento de recolección de datos implica que se recojan la cantidad mínima de datos necesarios, preguntas para alcanzar los objetivos del estudio. Claro, siempre hay que pensar en lo más sencillo. Muchas veces ocurre que en las investigaciones se recolectan varias variables, o sea, se tienen bien claros los objetivos, se operacionalizan las variables, pero las personas dicen, tengo una base de datos, voy a recoger esto para ver si me sirve en el futuro. ¿Y qué ocurre? Que al final se cuenta con una base de datos con muchas variables y que cuando el investigador o el asesor estadístico revisa eso, pues simplemente no le dan ganas de apoyar porque dice, bueno, y todas estas variables que dónde están, porque no están en el cuadro de operacionalización, para qué van a servir, ya. Hay que tener el criterio para saber qué es lo que nos va a servir y qué es lo que no. Por eso no se vale recolectar todo lo que esté disponible. Anteriormente les comento algo que no tiene que ver con la investigación cuantitativa, pero en alguna ocasión ustedes habrán visto algún eh, programa antropológico en el cual personas iban a comunidades, hacían lo que le llamaban la investigación participativa, que se integraban a esas comunidades y estaban investigando. Y muchas de esos esfuerzos que se realizaron se dieron cuenta, ya no se hace mucho tampoco, ¿verdad? Son cosas de los años 60, 70, 80 todavía. Ya no se hace porque se dieron cuenta que muchas eh, de esos esfuerzos eran así como que recolectar ese conocimiento que estaban posiblemente en grupos humanos que iban a desaparecer, que ya se sabía que iban a desaparecer. Como no se partía de ciertas, digamos, ideas de investigación, ¿ya? De una dirección, de una buena dirección, simplemente decían, este conocimiento que tienen ellos son valiosos, su cultura, vamos a recolectar todo. ¿Y qué pasaba? Que simplemente eso se quedaba ahí grabado en cintas de video, de audio, etcétera. Entonces, ocurre lo mismo con la investigación cuantitativa. Hay que saber qué nos va a servir y qué no. La correcta operacionalización de las variables, como ya quedó implícito, y el conocimiento de los métodos de análisis a usar guiarán desde el punto de vista de la coherencia investigativa para obtener resultados fiables. Y luego está la validez de constructo. La validez de constructo tiene que ver con
que haya una teoría del fenómeno del concepto que se mide. La validez de construcción garantiza que las medidas que resulten de las respuestas del cuestionario pueden ser consideradas y utilizadas como medición del fenómeno que queremos medir. Y ahí entran técnicas muy específicas para evaluar validez del constructo, como podrían ser un análisis multivariante que se conoce como análisis factorial. Existe el análisis factorial exploratorio, el análisis factorial confirmatorio. Estas son unas de las técnicas, son las más utilizadas, pero eso no quiere decir que sean las únicas. Entonces existen otros enfoques más complejos, más recientes, para evaluar la validez del constructo. Y esto no aplica a todo, ¿ya? Esto aplica a ciertos cuestionarios. Ahí hablamos, por ejemplo, de cuestionarios de calidad de vida que están divididos en dominios. Ahí es donde se aplica esa validez del constructo. No aplica, por ejemplo, a una ficha técnica. Ahí no hay validez de constructo. ¿Bien? La validez de criterio es la relación de la puntuación de cada sujeto con un goal estándar. Esto se puede ver desde el punto de vista cualitativo como algo muy cuantitativo, que tenga garantías de medir lo que deseamos medir. No siempre hay disponibles indicadores de referencia, por lo que muchas veces en la práctica se recurre a utilizar instrumentos que han sido respaldados por otros estudios en investigaciones o nos ofrecen garantías de medir lo que deseamos medir. Entonces les había comentado que las escalas médicas generalmente van a tener un evento clínico o un acontecimiento en la vida de los pacientes con las cuales se puede hacer una validación de criterio. Ahora ya lo vemos como validación de criterio. Ya, para esas escalas médicas, al haber un goal estándar o un estándar de referencia lo suficientemente objetivo, lo que estamos evaluando acá con nuestro instrumento va a tener correlación con un acontecimiento que va a ocurrir. Una escala médica para predecir el parto prematuro. Entonces, el goal estándar va a ser de que ocurra o no el parto prematuro. Lo mismo para los cuestionarios que tienen validez de constructo. Es muy probable que no tengan validez de criterio. Y para las cosas que se evalúen a través de validez de criterio, podría ser o no que haya validez de constructo. Pero como les digo, esta es una ciencia aparte, ¿ya? Es una de las tantas áreas que hay de las matemáticas, de la estadística y de la psicología incluso, ¿ya? Bueno, esa es la validez. Validez de criterio también se le llama desde el punto de vista cualitativo, les había dicho, a que el experto, el evaluador, cuando revise el cuestionario, se dé cuenta si a criterio de él, ese instrumento sí es el adecuado para medir el evento que se pueda medir. Y así pues también podría referirse a que si voy a medir un evento de salud a través de... Existen diferentes métodos, también puede haber validez de criterio ahí al que un experto nos diga, pues tomando en cuenta la sensibilidad, especificidad de este instrumento, utilice mejor este, o el costo, o una combinación de diferentes aspectos. Entonces la validez de criterio, eso sí es bastante amplio, porque tiene que ver cosas como les digo, de que alguien revise una encuesta de gas y yo considero, según mi criterio, que esto sí sirve para medir lo que quieres medir. Tiene que ver con el que haya un goal estándar, por otro lado, y la validez de criterio también tiene que ver con que, bueno, a veces le llaman validez de apariencia, ¿sí? Criterio, apariencia es casi lo mismo, pero a veces la apariencia la utilizan para un tipo de validación en particular. Es de que cuando las personas que van a contestar a esas preguntas, por ejemplo, si son cuestionarios, entiendan que se les está preguntando. Esa es una validez de apariencia. Bueno, quisiera saber si hasta este punto tienen alguna pregunta, porque hemos visto bastantes temas. Por mi parte, todo claro. Ok. Igualmente, Lick. Bueno.
Ok, entonces veamos de que dentro de esas validez de apariencia, no sé si alguien ha escuchado grupos focales o, bueno, criterio, apariencia, pueden haber grupos focales, método Delphi. ¿Alguien conoce esos métodos? Yo escuché de dos investigaciones que usaban eso, como le llamaban, pero creo que le llamaban panel de expertos, no Ah, estoy sí, mal, claro. para evaluar eso. Ajá, pero Ah, solo hasta ahí. Sí. bueno, validez de criterio, o podríamos llamarle apariencia. Lo que pasa es de que a veces esos términos son sinónimos o son cosas un poco diferentes. Eh, en el panel de expertos lo que ocurre es de que se pueden reunir personas de diferentes profesiones, pero que tengan un nivel de conocimiento alto acerca de ese tema. Ustedes saben de que hay temas, y la mayoría de los temas del conocimiento humano pues se pueden abordar desde diferentes áreas, profesiones, enfoques y lo que sea. Entonces el panel de expertos no requiere solo que hayan, por ejemplo, 5 nutricionistas para evaluar para validar una encuesta. No, pueden haber otras personas como un médico, un nutricionista, incluso un bioquímico, ¿no? Un sociólogo podría ser también, antropólogo. Eso es lo que se conoce como panel de expertos. Entonces, las personas presentan diferentes puntos de vista. No tienen que llegar precisamente a un consenso, ese es el método Delphi, sino que el moderador o el investigador principal es quien hace el consenso de acuerdo a todo lo que se ha realizado. Entonces estas cosas son bastante complejas y muchas veces por el tiempo que conlleva y qué sé yo, no siempre se hace. Pero veamos si no es como que una posibilidad eh, realizarla ahora de que contamos con una gran cantidad de personas de que ya están acostumbradas al uso de plataformas virtuales como puede ser Zoom o Google Meet. Ya entonces esas son formas de poder hacer esos paneles de expertos. Y por el otro lado, los grupos focales pueden ser también de expertos, pero generalmente son de usuarios finales. Si voy a hacer una encuesta para evaluar, por ejemplo, eh, la satisfacción de usuarios respecto a servicios hospitalarios, entonces puedo unir a personas en diferentes grupos. Y ahí están los grupos focales de 4 o 5 personas, 3 incluso. Y no pueden ser muy grandes los grupos focales. Y tener 4 o 5 grupos focales estaría bien. Eh, Uno lee las preguntas y les dice a ellos de que hagan un informe donde escriban qué fue lo que entendieron, ¿ya? En palabras sencillas. Pero la actividad puede ser todavía más compleja porque uno les va preguntando a los diferentes grupos focales qué fue lo que entendieron de las preguntas, o incluso ellos pueden dar ideas de cómo podrían redactarse esas preguntas, dado que van dirigidas a personas que viven en contextos similares. ¿Ya? ¿Quedó claro qué son los grupos focales o cómo pueden utilizarse? Se refieren sobre todo a la validez de criterio y de apariencia. Y bien, entonces ahorita vamos a ver la consistencia interna. Esta es la fiabilidad. La fiabilidad se puede medir de diferentes maneras. Una de las formas y es una de las que más se utiliza, es la consistencia interna. Yo quiero ver si tengo aquí. Bueno, no están las otras. Por ejemplo, para evaluar la confiabilidad de los instrumentos, eh, les voy a dar la primera idea. Es una idea bastante sencilla. Es un instrumento que sirve para evaluar la calidad de los servicios de salud. Tiene 10 preguntas. ¿No? Esas preguntas que algunas hablan, 20 preguntas mejor, para que sea más creíble. Algunas preguntas hablan acerca de, digamos, el tiempo que están las personas ahí esperando. Otras de cómo los atienden. Otras de la infraestructura.
y otra de una valoración de acuerdo a qué tanto se sienten después de haber asistido en cuanto a su salud. Entonces tenemos ahí 4 dominios, si se dan cuenta. Hay diferentes preguntas para cada dominio, pero esas están ordenadas de forma aleatoria en el instrumento. Eso quiere decir de que puedo encontrar al principio una pregunta de la infraestructura como la puedo encontrar al final, ¿ya? Entonces piensen en esa idea. Si las personas están respondiendo no de forma arbitraria, podríamos aplicar una técnica que se llama de las mitades de Goodman. Se parte el instrumento en 10 preguntas, o sea, en mitades. Y eso puede ser aleatorio también, o puede ser simplemente la mitad, las primeras 10 y las últimas 10. Se supone que la puntuación que está en las últimas 10 de una persona que dijo, ay, este hospital es re malo, y en la otra mitad debería de haber esa misma percepción. Si no hay esa misma percepción, puede ser que las personas estén contestando de forma arbitraria, ¿ya? Entonces, esa es una forma de evaluar la fiabilidad y de tener una idea de qué es la fiabilidad. Otra es la consistencia interna y se llama el grado de homogeneidad entre ítems de un instrumento. Está basado, por ejemplo, en las correlaciones, las covarianzas. Esto es una idea similar, solo que digamos que tenemos preguntas para lo mismo, para el mismo instrumento, para evaluar las instalaciones y otras preguntas para evaluar la satisfacción con el personal que atendió. Suponiendo que hay 5 preguntas para la calidad de cómo la atendieron las personas que trabajan ahí. Y entonces una persona me responde en una pregunta, ay, me atendieron muy bien. Y en otra pregunta muy similar me responde, me atendieron muy mal. Entonces otra vez no hay consistencia entre esas preguntas, cuando sí debería de haberla. Debería haber una correlación entre lo que nos está diciendo, ¿ya? Para eso se utiliza el coeficiente alfa. Dice que lo correcto es llamarle coeficiente alfa. El mismo Cronbach no quería que le llamaran alfa de Cronbach, ¿ya? Porque él hizo pues una síntesis de ese modelo, pero él no lo creó. Está también el omega de McDonald y ocurre una historia similar. Entonces generalmente se le llama coeficiente omega. Kuder-Richardson y el coeficiente de correlación también podría ser, ¿ya? Una forma muy sencilla, un coeficiente de correlación. Bueno, pues el asunto es de que el coeficiente de correlación está acá, pero recordemos que nos estamos refiriendo a evaluaciones que son de tipo escalas Likert. Entonces ahí el coeficiente de correlación, de hecho, es una forma inadecuada, ¿ya? Lo dejé así porque todavía en algunos libros aparece. Y estos, dependiendo para qué se utilice, ¿ya? La mejor opción debería ser el omega de McDonald para variables que son de tipo ordinal. Y Kuder-Richardson se utiliza para variables dicotómicas, pero existen otros, esos son solo los más conocidos. Hay otros que se utilizan más recientemente. Y el alfa de Cronbach se debería utilizar cuando tenemos variables numéricas, lo cual casi nunca ocurre, ¿ya? Entonces, a ver, Percy, ¿habías escuchado de las mitades de Goodman? O, bueno, me imagino que sí, obviamente, eso ya lo llegaste en algún momento. Pero solo te pregunto si en alguna ocasión te ha tocado que realizar alguna investigación donde se haya aplicado las mitades de Goodman. No, hasta el momento esto no he tenido una investigación donde tenga que utilizar la técnica de dos mitades. Ah, listo. Bueno, tal vez ya te va a llegar alguna con todo lo que estás viendo ahora, ¿verdad? Sí, ojalá, porque ese sí quiero sacarme el clavo con esto. Claro. Ya, bueno, es que mi amigo Percy trabaja también en actividades de consultoría. Y bueno, en las mitades de Goodman se pueden aplicar coeficientes de correlación de tipo Spearman, podrían ser. O pues
hay otros métodos que podrían bien aplicarse, como una tau de Kendall, dado que son variables ordinales, y esos podrían ser algunos enfoques. Coeficiente de correlación de Pearson, eso no debería de utilizarse. La repetibilidad implica que la administración de un cuestionario a los mismos sujetos en dos ocasiones diferentes en el tiempo producirá resultados similares o idénticos, siempre que no haya un cambio evidente. Perdón, voy a repetir. Bueno, les decía anteriormente que para poder realizar las mitades de Goodman, como están divididos los instrumentos en dos mitades, puede utilizarse el coeficiente de correlación, pero no el coeficiente de correlación de Pearson, porque eso es para variables numéricas con distribución normal, continuas. Deberían de utilizarse en todo caso coeficiente de Spearman, por ejemplo, tau de Kendall, no sé, de pronto correlaciones tetracóricas, pero bueno, eso habría que evaluar. Lo importante entonces es de que ahí ya les hablé un poco de cómo se evalúa la fiabilidad y cuál es la idea de evaluar la fiabilidad. Que tengamos resultados constantes, ¿ya? Otra característica que es importante va a ser la repetibilidad. Implica que la administración de un cuestionario a los mismos sujetos en dos ocasiones diferentes, siempre que no haya habido cambio de las condiciones de lo que se está evaluando, van a tener resultados similares o idénticos. Pues se evalúa una vez, como les digo, el fenómeno que se está evaluando sea constante, ¿ya? Repetibilidad pues va a valorar, en todo caso también podría valorar si se pueden detectar ciertos cambios. La fiabilidad interobservador consiste en estimar el grado de concordancia entre dos o más evaluadores. Entonces a veces se confunden esos términos, ¿verdad? Interobservador, grado de concordancia entre dos o más evaluadores. Y ahí pues entran esas técnicas de las que hablamos en la clase de bioestadística, como podrían ser el coeficiente de correlación intraclase, y si se trata de variables que no son normales, en todo caso existen otros métodos, ¿ya? Tengo en el canal un curso casi terminado de métodos no paramétricos con R, y si bien pues si no les interesa pues conocer más el R, lo que sí es de que ahí hablo de muchos métodos no paramétricos que podrían utilizarse para estos fines, ¿ya? Y ahorita estamos en algunas dificultades comunes en el proceso de recolección de datos. Bueno, voy a pasar esto lo más rápido que se pueda para poder llegar al final al ejemplo que tengo de validación. Problemas de control directo del investigador. Preguntas hechas de forma imprecisa, incapacidad del encuestado para entender la pregunta, la incapacidad del entrevistador para anotar de manera exacta completa la respuesta, defectos del cuestionario, y muchas se pueden deducir. Y posiblemente si en algún momento nosotros hicimos de encuestadores, nos dimos cuenta de todas estas cosas. Y estos son fuera de control directo del investigador. Se hacen de forma imprecisa por el entrevistador, incapacidad del encuestado para entender la pregunta, incapacidad del entrevistador para anotar de manera exacta o completa la respuesta. Y ahí los pueden revisar porque ya les compartí la presentación. Entonces llegamos al punto en el cual les había comentado que podemos valorar cómo redactar correctamente las preguntas, porque se ha hablado mucho de que de las capacidades del entrevistador, pero también hay que tomar en cuenta cómo se hizo ese instrumento. Aspectos como la validación transcultural, las traducciones, etc. También están las cuestiones de cómo se redactan esas preguntas. Y eso tiene que ver con sesgos de información, ¿ya? Una pregunta no debe admitir más de una interpretación. Preguntar a un paciente hipertenso: ¿qué tratamiento recibe usted? Ya, entonces la ambigüedad. ¿Para qué? O sea, el paciente hipertenso puede ser que tenga muchas dolencias.
Podría ser que tenga diabetes, enfermedad renal crónica, o dentro de la hipertensión puede tener manifestaciones relacionadas con la hipertensión. Pongamos algo tan burdo como dolor de cabeza. Entonces, ¿tratamiento de qué o para qué? No se sabe si le están hablando para la hipertensión. No usar términos vagos. Se debe evitar el uso de términos vagos o ambiguos como en ocasiones, a menudo, etc. Incorrecto. Consulta a menudo a su médico por dolor de cabeza. Lo correcto sería cuántas veces consultó a un médico por dolor de cabeza durante las últimas 2 semanas, por ejemplo. No formular preguntas en forma negativa. Las preguntas negativas conducen a dobles interpretaciones. Por ejemplo, ¿no piensa usted que fumar perjudica la salud? ¿Ya? Es redactarlo de esa manera. Por ahí vi un video muy interesante en el que dice que no existe la doble negación en el español. Me pareció muy interesante, de una estudiante de lingüística. No formular 2 preguntas en una. ¿Ha tenido alguna vez dolor en el pecho cuando sube escaleras o una cuesta? Sí. ¿Ha tenido alguna vez dolor en el pecho cuando se sube escaleras o una cuesta? Entonces ahí estamos preguntando tanto escaleras como una cuesta, ¿ya? No es lo mismo. 2 preguntas. Yo recuerdo bastante esto porque una ocasión que me tocó que impartiera un curso de vacaciones de bioestadística, yo vi una encuesta, un pequeño cuestionario que se hizo, que se le estaba pasando a todas las personas. Generalmente se les dejaba ese papelito, bueno, se les encuestaba cuando estaban esperando en el semáforo. Por eso tenía solo 4 preguntas. Y así rápido se hacía eso. Y a partir de eso alguien me dio una idea. Lo primero era que leyéramos en la clase esa encuesta y valoráramos con estas recomendaciones para las preguntas si las preguntas estaban bien hechas. No me refiero solo a la redacción, sino que desde el punto de vista de evitar sesgos de información. Y después lo hice de la siguiente manera por una idea que me dio una amiga. Ella cada vez que iba a un restaurante, por ejemplo, y encontraba esas encuestas de satisfacción, las coleccionaba, porque después las usaba en su clase de estadística para preguntarles a sus estudiantes en alguna actividad cuando llegaban a este punto qué pensaban de la encuesta o qué tipo de variables tenía la encuesta, etc. Bueno, un concepto o una pregunta. Las preguntas no han de contener muchos conceptos o ser muy largos. ¿Ha notado alguna vez los tobillos o los pies hinchados al levantarse por la mañana o a últimas horas del día? Es una pregunta larga. Utilizar un lenguaje sencillo que sea comprensible para todas las personas. Y pues evitar la terminología médica o algunas otras palabras. Pero un cuarto de huéspedes. ¿A qué edad tuvo la menarquia? Tú debes tener muchos amigos. Sí, es cierto, tengo muchos. Ahí estaban haciendo una pregunta también. Bueno, no sobrevalorar la memoria de los encuestados. El recuerdo varía según la naturaleza del problema y el tiempo transcurrido. ¿Cuántas veces han consultado al médico en su último año? Ese es uno de los sesgos que pueden ocurrir en los estudios de casos y controles. Las preguntas deben de ser neutras. El uso de palabras con alto contenido emocional o ideológico condicionan respuestas positivas. Hay que ser cuidadoso cuando se pregunta sobre conductas o actitudes que no están bien aceptadas socialmente, como cuestiones sexuales, de religión, de género, etc. Otra recomendación es evitar número de opciones muy elevado en las preguntas cerradas, considerar todas las posibles alternativas de respuesta, ordenar lógicamente las alternativas.